Buenas, Master. Hoy quiero explicarles sobre el estudio titulado Rendimiento Académico en el primer PAC 2025 en el CRAE del Progreso. Este estudio lo realizamos los alumnos de la clase de estadística del segundo periodo del 2025. Mi nombre es Cindy Nariva y estudio Administración de Empresas Agropecuarias. Este trabajo busca analizar la relación entre la cantidad de clases matriculadas y el rendimiento académico, medido como el número de clases aprobadas. Nuestra población son todos los estudiantes del CRAE del Progreso, pero para este estudio trabajamos con una muestra de 32 estudiantes a quienes aplicamos un cuestionario de 20 preguntas mediante Google Form. Posteriormente realizamos un análisis descriptivo y de dispersión para evaluar cada objetivo e hipótesis que realizamos. El CRAED del Progreso es un centro universitario de modalidad semipresencial que atiende principalmente a estudiantes que combinan estudio y trabajo. Esto implica que la autogestión del tiempo y la disciplina personal juegan un papel clave en el rendimiento académico. Nosotros definimos nuestras variables de la siguiente manera. La variable independiente, número de clases matriculadas en el primer PAC del 2025. La variable dependiente, que sería el número de clases aprobadas, como el indicador directo del rendimiento académico. Nuestro enfoque fue cuantitativo, descriptivo y correlacional, ya que trabajamos con datos numéricos y buscamos patrones de relación entre las variables. La metodología que utilizamos, diseñamos un cuestionario digital con 20 preguntas cerradas de opción única, que abordaban desde carga académica y el rendimiento hasta factores externos como trabajo y horas de estudio. Procesamos los datos en tablas de frecuencia y elaboramos gráficos de preguntas, además de calcular medidas estadísticas como la media, mediana y la moda, y la desviación estándar y el coeficiente de variación para medir la dispersión. En cada hipótesis analizamos la información con un enfoque descriptivo y para algunas distribuciones graficamos ojivas para observar los acumulados. Hoy les voy a hablar un poco sobre los resultados de cada hipótesis que nosotros planteamos. Las hipótesis que planteamos se las voy a describir a continuación. El resultado de la hipótesis 1, que era la mayoría de los estudiantes del CRAE del Progreso matriculan un número moderado de clases, alrededor de 2 a 4 en el primer periodo académico, lo que refleja un equilibrio entre la carga de estudio y la posibilidad de aprobarlas. Esa fue la primera hipótesis que planteamos, o sea, la carga de matrícula que hay. Los resultados que arrojó con el procesamiento de las tablas de datos que realizamos, el 47% de la muestra matriculó 3 clases y en general el 87% se mantuvo entre 2 y 4 clases, lo que refleja una carga moderada. Además, el 87% indicó que la cantidad matriculada fue adecuada a su ritmo de estudio. En cuanto a estrés académico, el 81% reportó estrés moderado, el 19% reportó el estrés alto. Cuando preguntamos si rendirían mejor con menos asignaturas, hubo respuestas divididas. El 31% dijo que sí, mientras que el otro 31% que no, y el 38% quedó en un tal vez. Esto nos llevó a aceptar la hipótesis 1. La mayoría opta
por una carga moderada buscando equilibrio entre carga y rendimiento. En la hipótesis número 2 que planteamos fue la siguiente: en promedio los estudiantes del CRAE del Progreso aprueban menos del 50% de las clases que matriculan, lo que indica que no logran cumplir con todos los requisitos académicos. La segunda hipótesis era aprobación versus la matrícula. En el análisis de rendimiento, la respuesta más frecuente fue aprobar 3 asignaturas, o sea, el 37.5%, y el 75% no reprobó ninguna materia de las que matriculó. Entre quienes sí aprobaron, que es el 25%, la mayoría falló solo en una clase, o sea, reprobaron una clase de las que matricularon. El promedio general de aprobación fue 37.5%, lo que significa que en promedio se aprueba menos de la mitad de lo que matriculó. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis 2. El nivel de aprobación es bajo en comparación con la carga inscripta. Continuamos con la hipótesis número 3 que planteamos, que fue la siguiente. La mayoría de los estudiantes del CRAE de Progreso tienen un porcentaje de aprobación de asignaturas inferior al 60%, lo que sugiere que enfrentan dificultades en un rendimiento académico. Esta tercera hipótesis hablaba sobre el porcentaje de aprobación por estudiante. En esta hipótesis logramos identificar que gran parte de los estudiantes tienen un porcentaje de aprobación menor al 60%. Algunos factores que lo implican fueron el 72% trabaja actualmente. El 69% dedica solo 1 a 5 horas a la semana de estudio. El 56% admite tener dificultades para cumplir con todas sus responsabilidades académicas, mientras que el 91% cree que la dedicación exclusiva al estudio mejoraría su rendimiento. Esto confirma y aceptamos la hipótesis número 3. El bajo tiempo disponible y la carga laboral limitan el porcentaje de aprobación. Ahora vamos a pasar a la última hipótesis que planteamos, que es la hipótesis número 4, que lo que planteamos fue lo siguiente. Existe una relación negativa entre la cantidad de clases matriculadas y el rendimiento académico de los estudiantes del CRAE del Progreso, lo que significa que a medida que los estudiantes se inscriben en más clases, su rendimiento en las materias aprobadas tiende a disminuir. El resultado que nos arrojó, según la encuesta, con esa hipótesis que trataba sobre la relación de la matrícula con el rendimiento, aunque no calculamos un coeficiente de correlación formal, los patrones observados fueron claros. Más clases matriculadas igual a más estrés y menos horas de estudio. El 38% cree que reducir materias mejoraría su rendimiento. Esto nos permite aceptar la hipótesis número 4. Existe una relación negativa entre la cantidad de clases matriculadas y el rendimiento académico. Ahora, vamos a pasar al análisis estadístico. En los términos estadísticos, en la hipótesis número 1, el coeficiente de variación fue del 70%, mostrando alta variabilidad en carga matriculada. En la hipótesis número 2, el coeficiente de variación fue de 87% para porcentaje de aprobación. Y en la hipótesis número 3, el coeficiente de variación fue de 82%. Y en la hipótesis número 4, el coeficiente de variación fue de 51%. Esto nos indicó que no todos los estudiantes se comportan igual. Hay subgrupos con realidades muy diferentes, dependiendo de factores como el empleo, tiempo y los recursos. En conclusión, por cada hipótesis, en la hipótesis 1 quedó aceptada, la mayoría matricula entre 2 a 4 clases. En la hipótesis 2, también aceptada, el promedio de aprobación es menor al 50%.
En hipótesis 3, también aceptada, gran parte tiene aprobación menor al 60%, influida por el trabajo y el tiempo. Y en la hipótesis 4, aceptada también, a más carga, mejor rendimiento. En resumen, el éxito, en resumen que nos arrojó este análisis, el éxito académico en el CRAE del Progreso no depende solo de la cantidad de clases inscritas, sino también del tiempo disponible, hábitos de estudio y la situación laboral que enfrenta cada uno de los estudiantes. En este tiempo cierro con esta pequeña explicación del análisis que realizamos, reafirmando que este estudio no solo nos permitió medir el rendimiento, sino también identificar áreas donde se pueden proponer estrategias de apoyo para los estudiantes que trabajan o tienen poca disponibilidad de tiempo. Muchas gracias y que tengan un buen día.